nexo, pero ahora la materialización de ese nexo va a ser a través de la atribución de beneficios, porque aquí viene el concepto de fiscalizar de manera justa, que cada jurisdicción obtenga lo justo. Y es por eso que viene el concepto de se le va a atribuir a cuando existe un nexo, conforme a esos umbrales y a esos sujetos, la porción de ingresos que serían grabados en la jurisdicción de mercado, los cuales van a ser denominados beneficio residual o no rutinario del grupo empresarial, de forma que se pueda asignar a cada país la renta que obtienen estas empresas respecto de la totalidad de los ingresos obtenidos, teniendo en cuenta los riesgos, los activos y las funciones que tengo en cada jurisdicción relacionado no solo con el territorio, sino con el producto. Bueno, entonces, complementaria a todo este mecanismo de atribución de rentas, se establece, bueno, en dado caso que sí exista una presencia física en la correspondiente jurisdicción, lo que se haría es establecer una remuneración física para actividades de marketing y distribución, de manera que con certeza fiscal se pueda captar las rentas por estas actividades únicamente de manera complementaria a todo eso adicional que tendrían que establecer cada una de las jurisdicciones, ¿cierto? Entonces, este pilar 1 menciona reglas generales, cambia todos esos conceptos que veíamos tradicionalmente en la mañana de establecimiento permanente con presencia física, todo el tema de sede efectiva de administración, empieza a reconocer toda la importancia de los intangibles, de su movilidad, de su flexibilidad, de la importancia en la creación de valor de los usuarios y de esa dependencia de los intangibles, pues sin ellos no existiría como tal el negocio. Bueno, entonces, adicional, esta primera pilar, digamos que no ha tenido mayores avances en las distintas jurisdicciones, pues ha sido complicado llegar a concretar ciertos parámetros a nivel mundial. E igual, como ustedes saben, estas son simplemente directrices. Otra cosa es lo que adoptan los países y si se va a adoptar con qué límites o hasta qué alcance depende de cada país y de cada jurisdicción. Entonces, este pilar 1 ha sido consideración de varios países, pero la mayoría no ha optado por esta primera aproximación. Sin embargo, ya cuando entramos a ver el pilar 2, que es lo que muchos de las personas hablan como un impuesto global, ya vemos mayor aceptación de la comunidad internacional. Inclusive este año, el presidente de Estados Unidos ha decidido apoyar esta iniciativa y que por lo tanto, según la OCDE, se empiece a desarrollar a partir del año grabable 2023 a 2024. Entonces, este alcance o el alcance de esta nueva propuesta es crear un nuevo impuesto que garantice que esas multinacionales tributen a un nivel mínimo, equitativo, proporcional y razonable en cada tributación, en caso de que el Estado no ejerza su potestad reglamentaria en donde se encuentra esa jurisdicción conforme con un mínimo de tributación acordado. De manera que este ejercicio de tributación que no lo ejerció la jurisdicción que debería hacerlo, se le va a otorgar a otro estado esa posibilidad. Todo esto pensando en esos países, como veíamos Irlanda o otros países que ya tienen nula tributación y por los cuales las empresas deciden ir a establecer todo su core de negocios y pensando en que entonces la matriz o las demás entidades controlantes de esas entidades que están en jurisdicciones de poca o nula de tributación empiecen a gravar por lo que faltó recoger en las otras jurisdicciones y de manera equitativa se empiece a distribuir los correspondientes gravámenes. Entonces, esta propuesta consiste en un impuesto con tarifa hasta ahora, hasta el momento del 15%, y los sujetos ya no solamente van a abarcar las empresas o negocios multinacionales en entornos digitales, sino a todos los sectores económicos independientemente de su digitalización o no. Si bien esto viene como rezago de la acción 1, empiezan a ver que las empresas
han utilizado los activos intangibles, independientemente de su actividad digital o no, como una forma para trasladar los beneficios. En ese sentido, dicen, no, queremos que los sujetos de este impuesto sean todos, no solamente los negocios digitalizados, siempre y cuando pues, se superen los umbrales que se consideran adecuados. El umbral entonces para esta propuesta es obtener ingresos equivalentes o superiores a 750 millones de euros. Digamos, acá en Colombia hay muy pocas empresas que cumplen con ese umbral. ¿Y por qué se preguntarían? Ese umbral es de 750 millones de euros. Aquí vale la pena resaltar que a nivel internacional, a nivel OCDE, también por producto de una de las acciones se ha implementado ciertos reportes que se deben hacer a las administraciones tributarias por parte de las entidades que son vinculadas cuando éstas realizan transacciones entre las entidades que pertenecen al mismo grupo o a un mismo grupo empresarial para decirle a la entidad eh, económicamente que todas las transacciones se realizaron conforme con el principio de competencia, y el principio de competencia es que se realizaron las operaciones a valor de mercado como si se trataran de terceros y no de partes vinculadas. Y en ese sentido, este es un reporte que se hace y que a través de la documentación comprobatoria se reporta el informe país por país y que tiene este umbral para ser, eh, digamos, presentado por parte de los grupos multinacionales. Hay diferentes informes que a nivel societario se tienen que reportar como el informe local o el informe maestro, que tienen rubros mucho menores y que muchas entidades ahorita están sujetas a realizar ese reporte, pero ese gran monto de 750 millones de pesos proviene de este reporte que se tiene que hacer a nivel macro o global por parte de una empresa multinacional a las fiscalizaciones en donde se encuentren domiciliadas. Así, el pilar 2, como creo que muchos lo han visto en las noticias, se ha destacado como un hito para la tributación internacional, en cuanto 132 de las 139 jurisdicciones de la OCDE, que representan más del 90% del PIB mundial, han accedido a empezar a estudiar, analizar y posteriormente implementar esta iniciativa. Entonces, dentro de este impuesto existen unas reglas para poder combatir la erosión de las bases y como tal complementar con reglas de convenio la adopción de este impuesto mínimo global. Entonces, en esta primera regla encontramos subreglas que establecen este régimen de tributación mínima, que es el Income Inclusion Rule, el Under Tax Payment Rule, Switchover Rule y la tasa efectiva de tributación. En este criterio de la inclusión del ingreso, se establece que la jurisdicción de la entidad controlante tendrá derecho a gravar esos ingresos obtenidos por el grupo en una jurisdicción de baja imposición fiscal a través de un criterio de transparencia. Eso implica que todas las rentas como entidad controlante de esa entidad subsidiaria van a ser mías. Y en caso de que la jurisdicción donde se encuentra esa entidad controlante no aplique o implemente esta regla de inclusión del ingreso, esta potestad va a ser trasladada a otras entidades dentro de la cadena del grupo empresarial para que las otras entidades graben a nivel como al nivel mínimo global que establece eh, esta propuesta o este pilar 2. Paola, Adicional, sí, hay una pregunta en el chat. eh, gracias. si quieres la leo, dice, sobre el pilar, William pregunta sobre el pilar 2, si el impuesto es algo legal, Congreso, es decir, expedido por el Congreso, ¿cómo obligar a los estados a no grabar porque se le otorgó a otros su derecho a grabarlo? Bueno, no es obligarlos, como lo mencionaba más adelante, estas propuestas de la OCDE son soluciones internacionales que buscan a nivel global generar guías para que los estados, a través de sus congresos, adopten o no las reglas. Entonces, si yo, Colombia, tengo una entidad matriz que tiene que establecer ese impuesto mínimo global,
adopto esa norma a través de mi Congreso y la ejecuto, voy a empezar entonces a analizar respecto de las matrices, cuáles entidades por debajo de ese grupo empresarial no están pagando conforme con el límite para yo, Colombia, empezar a gravar esas rentas. Entonces, lo que busca esta norma es eh, asignar esa posibilidad de grabar en la medida que yo no haya sido objeto de un gravamen justo. Esto va, las propuestas o el propósito de esto, como tú dices, es cómo obligar a los estados a no grabar porque se le otorgó a otro su derecho de grabarlo. Más bien lo que va a generar es que esas otras jurisdicciones que no están grabando a un impuesto mínimo, a un nivel mínimo, empiecen a decir, oiga, pero es que mi impuesto en última se lo está llevando la casa matriz, la jurisdicción de la casa matriz, pues yo voy a aumentar mis impuestos, ¿no? Eso es como, en últimas, la finalidad es que se empiecen a reducir todas esas jurisdicciones en las que existen bastantes beneficios o nula o poca tributación, de forma que esas otras entidades que están, jurisdicciones que no están grabando, empiecen a ampliar sus bases y por lo tanto esas otras jurisdicciones en las que ya se implementó esta norma, digan, ah, ok, ya se cumplió con el nivel mínimo de tributación, ya yo no puedo grabar a esos negocios. Yo creo que más adelante que está una gráfica es más fácil de entender, pero William, creo que tenías la mano levantada, me puedes, si quieres, dar alcance Sí, a tu sí, profe, es que inquietud. tengo algunas dudas frente a al pilar 2. Una de ellas es, o sea, de pronto no lo entendí bien. Unos requisitos que tenga 750 millones de euros como acá, ingresos equivalentes, ¿cierto? De 750 millones. Pero el ingreso se toma como base de todo el planeta o de por país, o sea, por estado. Esa es una de las dudas que tengo porque Sí, exacto. Es por negocio multinacional, entonces es por empresas, por grupos empresariales. Ok, y en ese sentido, entonces, ya el valor que yo estaría grabando, que sería el 15%, sí sería por lo que se generó en cada estado, ¿verdad? Exacto, Ah, perfecto, listo, será mi duda. exactamente. Porque es sobre los ingresos que yo dejé de pagar impuestos. Entonces voy a analizar esa jurisdicción donde yo no grabé y los voy a traer a esa jurisdicción de la casa matriz que tiene ahora esa calidad, eh, de poder grabar a la entidad, controlante o matriz. Entonces, no sé si hay más. No, creo que no hay más. No, Carolina, sí, tienes la mano alzada. Qué pena, yo tengo como una abstracción mental con todas estas reglas y no sé si será por los montos, que precisamente por lo que decías que en Colombia son muy pocas empresas que podrían, digamos, entrar a ser cobijadas por pues como por este tipo de reglas de tributación justa. Eh, pero, por ejemplo, para Colombia aplicar este tipo de reglas sería para que Colombia pudiera grabar de esas grandes corporaciones que están en otros lugares del mundo, grabar lo justo de lo que generarían acá, independientemente de la cantidad de ventas que hagan en este territorio, más que de las grandes corporaciones que tenga Colombia en diferentes tipos de negocio que pudieran recaudar en otros territorios. No sé si de pronto me hice entender con mi inquietud o no. Sí, Carolina, creo que lo que quieres, preguntar, o de pronto tu inquietud, lo que entendí es, qué pasa frente a Colombia, frente a todas estas reglas, frente a Pilar uno y Pilar 2. Entonces, frente a los umbrales, como tú lo dices, si se opta por este impuesto mínimo global, si Colombia lo adopta, va a tener un ejercicio de su potestad, va a poder gravar a esas empresas, que son pocas, que obtienen estos ingresos, que son controlantes, y si sobre sus entidades controladas no hay un nivel mínimo de tributación, no se pagan los impuestos suficientes. Pero ya de vista, al prestador de servicio de afuera, es más la acercación del pilar uno, no este pilar 2. Y es que cuando estas empresas tienen cierto nexo,
con el país, que también son los 750 millones de pesos, que también son los usuarios. Ya yo voy a empezar, yo los obligo a establecer una presencia económica significativa y por tal motivo van a tener que empezar a grabar acá en el país. Entonces son dos aproximaciones. La primera es decir, las entidades extranjeras con el pilar 1. Es entidades extranjeras, ustedes tienen presencia económica significativa en Colombia y por tanto tienen que empezar a presentar declaraciones y a empezar a pagar impuestos conforme con esa presencia económica significativa, ¿no? Y en el segundo pilar es Colombia crea un nuevo impuesto que va a gravar a las entidades que están en Colombia y que cumplen con esos umbrales de 750 millones, pero lo que va a hacer es grabar únicamente cuando las controladas de esa entidad que está en Colombia no paguen impuestos conforme con el rubro mínimo que se establece. No sé si de pronto así me hice entender un poco mejor o sigue tu inquietud y lo podemos dibujar. De pronto puedo poner un ejemplo, no sé si el ejemplo sea incorrecto, pero digamos, Meta, que es la dueña de Facebook e Instagram, pues es una sociedad, digamos, norteamericana, ¿sí? Y tienen una sociedad controlada en Colombia que está, digamos, su objeto social son los servicios de publicidad. Entonces, digamos que esta empresa, Facebook Colombia, que así se llama, pues tendría que estar tributando, digamos, en este momento. Pero podría ser que como su sede principal o su, digamos, operación de negocios principal no está en Colombia, pues no estuviesen generando el mínimo que deben generar. Y que de pronto Colombia no está recaudando, pues como lo que debería recaudar, pues digamos, por la data que ellos recogen de acá. Digamos que eso estaría recogido dentro de del pilar 1 o tendrían que incorporar en Colombia los dos tipos de impuestos para recaudar lo que deberían recaudar, digamos, por ese caso en concreto. Ok, en el caso en concreto estamos diciendo que Colombia no graba un mínimo de tributación. Por ejemplo, digamos que el mínimo de tributación es 15. Colombia se está grabando 6. Entonces vemos que acá hay una diferencia. Estados Unidos, que tiene este impuesto mínimo global, pilar 2, Estados Unidos graba a esta entidad que es la casa matriz Meta por la entidad colombiana, por los ingresos de la entidad colombiana que dejaron de pagar impuestos afuera. Entonces, esta va a grabar en Estados Unidos por 9, por el ingreso de 9, porque no fueron grabados en Colombia como tenían que ser. Esa es la aproximación del pilar 2. Mientras que con la aproximación del pilar 1, lo que yo quiero decir es, usted supera los 750 millones de pesos, usted supera todos estos umbrales de los que me habla, de usuario, de permanencia en relación con la jurisdicción, de manera que ahora usted Meta va a tener una presencia económica significativa en Colombia. Y usted misma va a tener que empezar a pagar impuestos y, perdón, es muy difícil, pero bueno, usted va a tener que empezar a pagar de impuestos, va a empezar a declarar, va a empezar como un establecimiento con presencia económica significativa. Ya Colombia no me importa, yo por los ingresos que usted tenga acá en Colombia, independientemente de su controlante o si cumpla o no su controlante con las reglas, usted misma va a tener que pagar impuestos en Colombia. No sé, Carolina, si con tu ejemplo logré un poco de diagramarlo. Sí, yo creo que sí. Sino que no es Igual tan ahorita lo fácil. miramos por diagramas, que es mucho más fácil entenderlo. William, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Sí, profe, tengo una duda. Mi duda es en el pilar 2 y, por ejemplo, como lo estabas poniendo ahí,
meta, entonces el 9% que no grabó Colombia, pues lo incluyo en la casa matriz, que en este caso yo creo que Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente: si Estados Unidos ya tiene el 15%, por ejemplo, de mínimo, ese 9% es adicional, o sea que quedarían 24. Esa es una de mis primeras preguntas. Mi segunda pregunta: si Colombia dice, bueno, me está grabando mi 9%, yo voy a subir entonces al mínimo, que sería 15, Estados Unidos tendría que obligatoriamente bajarlo el 9%. Entonces, perfecto, muy chévere tu pregunta. Entonces, si yo acá en Estados Unidos ya tengo el 15, pues ya esta entidad está cumpliendo con su nivel de tributación, ¿cierto? Pero recuerden que el pilar 2 se examina es sobre sus controladas. Entonces, exactamente, esos 9 que dejaron de tributar en Colombia van a empezar a tributar en Estados Unidos. Y efectivamente, entonces van a ser 24 lo que voy a empezar a tributar en Estados Unidos. Por meta, ¿no? Porque yo le sumo esto que yo dejé de tributar 9 en Colombia y lo paso a Estados Unidos. Ahora, Colombia se da cuenta, oiga, pues al final de cuentas, Estados Unidos está recaudando esos 9 que yo dejo de percibir, voy a cambiar mis reglas de tributación y voy a aumentar a 15. Ya cuando Estados Unidos, cuando quiera empezar a ejercer este impuesto global, y empiece a examinar las reglas, se va a dar cuenta que acá la subsidiaria estuvo grabada con ese mínimo que se estableció por parte de los países, de forma que yo ya no podría grabar a Meta por los ingresos de Colombia, porque estuvieron grabados a un nivel de tributación mínimo, justo. Perfecto, ahí ya entendí. Muchas gracias. Perfecto, William, con todo gusto. Y Betsy, cuéntame. Gracias, doctora. Pues era básicamente la misma pregunta que William hizo, pero agregándole, en algún momento Colombia podría cobrarle a Estados Unidos ese 9. No. ¿Por qué? Porque esto, digamos que cada jurisdicción con este impuesto, lo que se busca es que empiecen a aumentar ese gravamen o esa carga tributaria para generar esos otros efectos secundarios. Y es que las entidades empiecen a decir, oiga, pero si al final de cuentas los otros países están llevando ese impuesto que yo no puedo gravar, pues yo voy a aumentar mis impuestos. Entonces, no, eso, Estados Unidos y Colombia no le puede decir, oiga, pero págueme esos 9. No, perdóneme, Colombia, pero es que sus reglas establecen que en su jurisdicción solo paguen 6. Y como en su jurisdicción solo pagan 6, pues en la mía van a tener que pagar el restante. Hasta el momento, el restante se queda en el país en donde se adoptó esta regla, o sea, en Estados Unidos. Sin embargo, hay diferentes jurisdicciones, diferentes discusiones en la OCDE. Para lo que se haga es que ese 9 se reparta en todas las jurisdicciones que dejaron de recibir un impuesto porque esta entidad prestó servicios acá, prestó servicios acá y solo pagó el 6. Entonces esos 9 deberían de ser 2, no sé, 3 y 4. ¿Sí? Sería una propuesta muy favorable porque Para los países entonces en desarrollo, exactamente. Sí. esos países muy pobres que pues se dedican a legislar de otros temas más del día a día, no le ponen atención a esto, pero que sus ciudadanos pues utilizan mucho las redes sociales y gastan dinerito en esto, pues no se verían beneficiados. De acuerdo. Es por eso que hay una discusión bastante grande en la OCDE, sobre todo por los países en desarrollo frente a esta segunda aproximación del Pilar 2, porque dicen, bueno, pero es que tenga en cuenta que primero las controlantes de estas empresas están en países o en jurisdicciones donde ya se cumple un nivel mínimo de tributación, donde ya está este 15. Y adicionalmente se van a quedar con lo que en las otras jurisdicciones no paga. No, vea, repártalo entre las jurisdicciones las cuales no obtuvieron ingresos porque en esta otra jurisdicción se tuvo una regla beneficial, digamos, beneplácita. Exactamente.
pero eso aún está en discusión. Esa última parte aún está en discusión. ¿Y Betsy, tienes una pregunta? No, doctora, qué pena, olvidé bajar la mano. Ah, no, tranquila. Bueno, entonces, como saben, lo importante acá es que entendamos bien los lineamientos. Bueno, entonces, ya recordando, volviendo de nuevo a estas subreglas de los ingresos, de cómo yo identifico cuáles son los ingresos que van a ser susceptibles en este pilar 2, pues entonces esta subregla dice, voy a tomar los ingresos que se encuentren en jurisdicciones de baja imposición que no han sido grabados de forma que se los reasigno a la otra jurisdicción. Ese es el 9 de los que estábamos hablando. Y así, esta subregla se aplica en la medida en que no se adopte una regla de inclusión ni de subsidiarias, filiales o entidad matriz, de manera que ninguna de las domiciliadas en la cadena de propiedad haya adoptado esta subregla de inclusión. Entonces, de esta manera, se asigna un mayor impuesto a las entidades que realicen pagos directos a una jurisdicción de baja imposición y en caso de ser requerido, se asigna lo correspondiente a las entidades del grupo que hacen un pago o que no hacen un pago directo a la jurisdicción, pero lo hacen a través de pagos intragrupo. La tasa efectiva entonces de tributación para esta regla define si una jurisdicción impone o no esa carga mínima, el 15 del que estábamos hablando. En ejercicio entonces de un cálculo que se va a establecer, que tiene en cuenta de manera individual cada jurisdicción, que tiene en cuenta la definición de unos impuestos cubiertos en común y una base impositiva general para determinar si ese 15%, que digamos en este caso es hipotético, se cumple o no. Igualmente se habla de que van a haber algunas exclusiones dentro de esta determinación de la base, que son el 5% por activos tangibles, por la nómina, de conformidad con algunos principios. Entonces acá encontramos un gráfico, de pronto nos ayudas a entender mejor. Entonces acá el Holt 1, digamos, el Holdco, digamos que está en España. ¿Cierto? Esto, digamos que está en Col. Y esta última, digamos que está en Portugal. Digamos que acá no se crea la regla del impuesto de Pilar 2. Acá sí se crea el impuesto de Pilar 2. Y acá, digamos, no, tampoco se crea ese impuesto. Entonces, lo que dice o la OCDE es cuando usted entre a analizar la tarifa efectiva de tributación para determinar si cumplió o no con un nivel mínimo, usted tiene que mirar todas las entidades que están en la jurisdicción para determinar si cumplen o no con ese mínimo. Digamos que el mínimo acá sea 15. Y tenga en cuenta que entonces acá se recogen el impuesto de renta, IVA, gravamen a los movimientos financieros e ICA. Entonces, cuando usted suma todos esos impuestos y ponderada todas las entidades respecto a ese grupo empresarial, a usted le da menos de 15, acá me dio 6. La entidad controlante que tenga implementada esta regla del impuesto mínimo global va a gravar estas rentas en la jurisdicción de España como si fueran de ellas y me van a generar un impuesto y un recaudo en esta jurisdicción. No sé si con este ejemplo es un poco más claro. ¿Qué opinan? ¿O tienen dudas? Me pueden hacer preguntas. O sea que hay que sumar los ingresos de las últimas filiales para saber si superan o no el mínimo establecido para ahí sí aplicar el criterio 1 o el 2, básicamente. Exacto, o sea, los ingresos, voy a evaluar los ingresos, voy a evaluar cuáles son los impuestos que paga, voy a evaluar
las exclusiones que tiene, las deducciones que tiene, los descuentos que tengo, para determinar si cumplí o no con ese mínimo de tributación, ¿cierto? Y si yo evalúo ingresos, evalúo deducciones, evalúo exclusiones, me da que en la totalidad este grupo no pagó lo que debía de pagar como mínimo en esta jurisdicción, que es 15, pero pagó 6. Todo eso que no fue grabado, todos esos ingresos, van a ser atribuidos a esta entidad en España y que por tanto va a poder grabar los 9 restantes como si fueran suyos en España. Pero eso es solo sobre lo que dejó de cobrar, perdón, en Portugal. No, no en las otras de Colombia, ni en la que haya más arriba en conjunto, sino solo de ese territorio. Exacto. Solo aquel que no haya cumplido con ese mínimo. Digamos que acá se pagó 15, acá también se pagó 15. O sea, acá estoy bien, pero acá no. Entonces es respecto de esta jurisdicción a la cual se le van a asignar rentas a esta entidad controlante y por la cual voy a tener que pagar impuestos en España. No sé si hay más preguntas y quedó claro. Silencio administrativo positivo. Para los que son abogados, o sea, el silencio otorga que entendieron todo. No sé, David, si tú quieras preguntar algo para ayudarme a que esto quede bien claro. Pues realmente, más que todo para que lo miren es desde la aplicación que puede llegar a tener esto más allá de las de las propuestas en Colombia, y creo que es un énfasis que es importante hacer, es precisamente en los reportes que Paola hablaba que ya se han venido implementando en algunos países. Eh, no sé si a alguno le ha tocado, pero en Colombia existe un régimen de precios de transferencia. Y bajo ese régimen de precios de transferencia, los que están obligados a presentar esos informes ante la autoridad tributaria, en este caso la DIAN, se han establecido precisamente una serie de condiciones para lograr demostrar el precio de mercado que más atrás en la clase Paola hablaba. Esa aplicación, ese es uno de los ejemplos de la aplicación que ha venido teniendo en Colombia, pues por decirlo así, las propuestas dadas por la OCDE para precisamente empezar a integrar esas operaciones internacionales pues que se dan en materia, pues en toda materia, en general en el mundo globalizado, y que incluyen, como ustedes pudieron ver en los videos, las industrias tecnológicas más grandes del mundo, como son Google y Apple y Amazon. En ese sentido, pues creo que es importante que siempre se tengan claros los pilares, sobre todo el pilar 2, creería yo a mi parecer, para efectos de mirar cómo en un futuro probablemente Colombia vaya de la mano a implementar esta integración del derecho tributario internacional, porque si no se tiene claro desde ya, pues básicamente en un futuro va a ser súper difícil entrar a entender cómo va a funcionar el sistema tributario en su momento. Si ya de por sí es complejo, como hemos podido ver a lo largo de la clase de hoy y ustedes en el curso, imagínense cómo sería pues ya intentar entenderlo desde el ámbito internacional y aterrizarlo a estos pilares. No sé si creas lo mismo, Pau. De acuerdo. Yo creo que va a ser interesante ahorita más adelante, teniendo en cuenta el tiempo, analizar la propuesta de que les hablé en la mañana de la reforma tributaria, que es más una aproximación del pilar 1 que del Ujú. pilar 2 en la reforma tributaria en Colombia, que quiere empezar a grabar por el concepto de presencia económica significativa a las plataformas digitales por un umbral no tan alto, sino de 1.200 millones de pesos,
a las empresas digitales del exterior que prestan servicios en Colombia. Entonces ustedes me decían, es que esos umbrales, 750 millones, sí son los mismos en materia OCDE, tanto para el Pilar 1, para el Pilar 2, pero tengan en cuenta que, como lo mencionábamos, estos son directrices y cada jurisdicción va a adoptar sus propias reglas para implementar cada una de estas medidas. Entonces, lo importante es entender la sustancia, cómo funciona, porque ya las reglas en últimas también lo va a determinar cada jurisdicción. Bueno, aquí creo que es una regla muy específica, que igual está en el contenido, y es qué pasa cuando se divide la propiedad dentro de esas entidades controlantes, y lo que dice la norma es, oiga, cuando haya esta subdivisión de propiedad de una cadena por una tercera parte, cuando es menor al 80%, esa entidad que es controlante, de donde se tributa de manera por debajo del mínimo, es la que va a ejercer esa posibilidad de gravar las rentas que no fueron objeto de tributación mínima. O sea, acá está el 6, el mínimo es el 15, y es acá en donde se van a gravar los 9 restantes. Entonces, retomando, hay otra regla que es paralela a todo este tema del ingreso, y es cuando deban existir, por ejemplo, modificaciones a los convenios para que cuando se realicen pagos al exterior, por ejemplo, en intereses, regalías, por temas de franquicias, seguros y otros, se establezca una tarifa mínima. Actualmente la discusión está dentro del 7.5 al 9%, de manera que integralmente con esas otras reglas del Pilar 2 que hemos mencionado, ese impuesto mínimo, se creen otras tarifas mínimas frente a esos pagos con esos conceptos específicos, y que tributen a tarifas específicas, y que por tanto se deban de modificar todos estos convenios de doble imposición con los que se tengan, em, convenios. No sé si hasta el momento Pilar 1 y Pilar 2, al menos de manera general, lo importante es entenderlos de manera general, pues ya las subreglas es algo un poco más técnico y que puede ser sujeto a cambio, de nuevo, dependiendo de la jurisdicción. Pero quiero que por favor me pregunten si tienen alguna inquietud sobre alguno de esos dos pirales, o si nuevamente hacemos los ejemplos para que nos quede claro del Pilar 1 y Pilar 2. Los dibujamos, no hay problema. Yo creo que sí, dibujémoslos por si acaso, para que quede súper claro el tema. Bueno, listo. Entonces, Pilar 1, recordemos, aquí está Colombia, aquí está la entidad del exterior, y acá están los usuarios. Entonces, acá digamos que esto es UK. Entonces, esta entidad del exterior que cumple con todos los umbrales, es decir, se gana más de 750 millones de pesos, perdón, de dólares, de euros, eh, presta un servicio acá en Colombia a muchos clientes, y por el número de ingresos en Colombia, que aún no se ha identificado dentro de la propuesta global, se dice, oiga, usted, por la actividad tan significativa que está desarrollando en Colombia, así usted no tenga presencia acá, ya sea usted mismo a través de un establecimiento permanente o a través de una sucursal, usted va a tener que acá empezar a pagar impuestos, porque usted tiene una presencia económica significativa en el país. Usted así no tenga una oficina, por el número de ingresos que obtiene de los usuarios, por el uso de su servicio, o por la enajenación de sus bienes, yo considero que usted tiene que empezar a pagar impuestos por los ingresos que obtiene acá, conforme con las reglas, como si fuera una entidad acá en Colombia, ¿cierto? Segundo,
Pilar 2. Tengo una entidad en un país, Estados Unidos, que implementó el impuesto mínimo global. De esta forma, en la medida que tenga subsidiarias en países, vamos a poner un ejemplo clásico, Shanghái, bueno, no sé, un país con nula imposición, Portugal. Usted, Estados Unidos, va a poder gravar esas rentas. Decimos que el impuesto mínimo es 15, usted acá solo pagó 6, el restante usted lo va a poder gravar en Estados Unidos de manera independiente a los 15 que usted ya está pagando como entidad. Entonces Estados Unidos se queda con 24, 15 más 9. Y usted, Portugal, solamente pues grabó los 9, de forma de que si usted quiere seguir con este gravamen, con estas exclusiones, con estas exenciones, con estos beneficios de tarifa, perdón, pues puede seguirlo haciendo, pero tenga en cuenta que otra jurisdicción está grabando estos ingresos, ¿no? Entonces, es en resumidas cuentas muy, muy general en qué consisten, pero lo importante es que se entienda la esencia de estas medidas. Carolina, sí, adelante. Yo tengo una pregunta respecto a ese pilar 2 y es, digamos, a la hora de revisar en la generalidad de los territorios, pues habíamos dicho que eso podría convenir a los países en vía de desarrollo, ¿no? Pero también podría pensarse que muchas de esas exenciones y beneficios tributarios en países en vía de desarrollo se han implementado precisamente para tratar de incentivar la productividad De acuerdo. o la inversión en esos países, pues entonces, digamos, eso se desdibujaría un poco con esta regla. Totalmente de acuerdo contigo, Carolina. Es por eso que algunos países no están tan de acuerdo con este impuesto. Sin embargo, es por eso que lo mínimo es tan importante. Por eso la definición de qué van a tenerse en cuenta para establecer este 15 o si este 15 es el mínimo es tan importante. Porque, por ejemplo, países como Colombia, que tienen varias exclusiones, exenciones, deducciones, descuentos, beneficios en general para atraer inversión o para fomentar el uso de la tecnología y de la información, la idea es que revisen que cumplen con este 15. Y por eso es que es tan importante y por eso ha sido de tanto debate en la OCDE la definición de este número, de esta variable, por así decirlo, que son los impuestos, los ingresos, qué exclusiones se van a tener en cuenta, porque es aquí donde realmente ya esos impuestos, ya esos países, uno entendería que en verdad es que no están cobrando nada, que están pagando 2, están pagando 1, están pagando 0. Ahí es en donde ya se justifica la entrada de los otros países a grabar esas rentas que no tributaron. Pues eso es lo que ahorita está generando esa erosión de la base gravable o esa distribución de beneficios. Pero países en desarrollo que de manera justa cumplen con este 15, pues, pero que a su vez quieren fomentar la inversión, pues sean tenidos en cuenta y por eso es que es tan importante las discusiones en la OCDE frente a este punto. Y ser conscientes de que en países en desarrollo como Colombia, estas discusiones son relevantes para obteniendo en cuenta las reglas del fomento que ya tenemos. Muchas gracias por tu pregunta, Carolina. No sé si hay otra pregunta. Creo que no. Profe, no, una última cosita. Claro que sí. Realmente mi pregunta es, en el segundo pilar, pues de alguna manera estaría eliminando la posibilidad de que un estado pueda ser competitivo o atraer la inversión extranjera a partir del tema de impuestos, porque pues
Si igual lo que no pague en el país donde me están, digamos, bajando la cantidad de impuestos, lo va a terminar pagando en otro estado, pues no tiene sentido porque finalmente pues va a salir de mi patrimonio como empresa. De acuerdo, William. Es por eso que las empresas están tan a la defensiva y tan a la espera de que cuáles son esos lineamientos. Porque bueno, digamos que las empresas dirían, listo, bueno, donde no pagamos cero, está bien, estas reglas se empiezan pues a tener sentido. Pero ¿qué pasa con esas jurisdicciones que a través de los incentivos tributarios quieren generar mayor inversión? Porque en última sí, es un costo de recaudo, o sea, yo no recaudo, pero pues estoy generando empleo, no sé, estoy incentivando la comercialización. Entonces, tienes toda la razón, esa es la reflexión del Pilar 2 y de este impuesto mínimo global. Maite, sí, señora, te escucho. Disculpa, doctora Paula, tengo una duda con respecto a lo siguiente. Lo que pasa es que es reiterado entre los compañeros, hemos averiguado si han realizado el taller número 4 y sinceramente yo personalmente quiero conectarme nuevamente para ver esta parte otra vez y recapitular porque la cabeza está que se me explota. O sea, hay cosas que no las entiendo bien. Y sé que este Pilar 2 va a ser elemental para hacer el trabajo de la actividad 4, pero este vence mañana y muchos compañeros tampoco han visto esta clase. Entonces queríamos, bueno, a nombre propio de algunos compañeros que me escribieron, la posibilidad de que ese plazo se pudiera extender para hacer el trabajo de mejor forma, porque de verdad hay unos que no entendemos, otros no han visto la clase. Entonces, ¿qué posibilidad existe de que ese plazo se pueda extender, el de la actividad 4, que es lo que estamos actualmente viendo con usted? Muchas gracias. Ahí, Maite, pues tocaría hablar con el coordinador, que entiendo que es Daniel Ríos. Sí, que pues por nosotros en principio no hay problema De realmente, acuerdo. Es pero importante porque si ustedes se dan cuenta, la actividad 4 es muy de su opinión, ¿no? Porque estos son temas de internacionales que en última lo importante es cuál es su discusión jurídica e interpretativa de estas normas. Es entenderlas y plantear su posición, que es lo más relevante en esa última. La otra pregunta es si nos podríamos conectar en las clases de otra, o sea, de los otros horarios sin inconveniente, o esto tiene un límite de personas que se puedan, o sea, no nos registraríamos obviamente, pero sí esta parte nos gustaría volverla a escuchar como con más detenimiento, más frescos. ¿Qué De posibilidad acuerdo. existe? Si es posible, claro, no, definitivamente no se puede. pues por nuestro lado no hay problema, Maite, realmente no tenemos problema, pero lo mismo, esa pregunta sería dirigida al coordinador, Daniel Ríos, para efectos que si es posible les brinde los links y de esta manera pues profundizar en lo posible en esas clases también pues sin sacrificar los otros temas, ¿no? Sobre este asunto, pero sí, pues por nuestro lado no hay problema, pero sin embargo ahí sí recomendaríamos elevar la consulta al coordinador o en su defecto no sé si la tutora presente pues puede darnos luces sobre la posibilidad. No sé si está presente la tutora. Eh, bueno, digamos que mejor elevemos la pregunta al coordinador, a Daniel. Ustedes tienen el correo de Daniel Ríos, ¿no es cierto? Sí, claro, entonces voy a elevarle la consulta. Muchas gracias. Listo, pero por nuestro lado no hay ningún problema. Claro que sí que pueden asistir al resto de clases, pues por nuestro lado, ¿no? De acuerdo, sí. De nuevo, reiterarles lo importante es que logramos tener entendimiento de estos temas. Y efectivamente, con respecto a la pregunta que hace María Paula, perdón, Paula Andrea en el chat sobre ese pilar, este segundo pilar nos sirve para desarrollar la actividad evaluativa del módulo 4, pues efectivamente lo visto en esta partecita, bueno, en general desde la intervención de la doctora Paola, eso es fundamental para efectos de entender el desarrollo de esa actividad. ¿Listo?
lo importante es evaluarlo, analizarlo sobre esta última partecita de las últimas intervenciones de Carolina, de Ivette, que mencionaban, oiga, ¿qué pasa con estos países en desarrollo? ¿Esto será justo, no será justo? Bueno, ¿qué pasa con estas empresas digitales que no han grabado sus ingresos de manera justa y equitativa? ¿Será que Colombia sí, sí necesita esa parte de los ingresos que se quieren obtener de las empresas del exterior? Creo que esas son como las inquietudes que queríamos plasmar y que queremos digamos, que empiecen a razonar en todo este tema, porque como lo decía David, en últimas esto se va a volver en una realidad tarde que temprano, porque el uso de la tecnología va a ser a gran escala. Yo creo que ya en toda la economía ya no va a haber una distinción a lo largo del tiempo de empresas tradicionales y no tradicionales, sino ya todo va a ser digitalizado en un punto. Entonces me alegra mucho que hayan empezado a pensar de esa forma. Totalmente de acuerdo. Y ya pues considerando el tiempo y pues que ya son las 5 en punto, les proponemos pues como a medida ya de reflexión final que surge con todos estos temas y de cara a las actividades es que realmente en el negocio o en las industrias de las economías digitales o en este negocio de la industria digital, ustedes siempre tienen que pensar desde lo macro a lo micro. ¿Y a qué me refiero con esto? Basándose pues precisamente todo en este contexto que está explicando Paola, que se está dando en el derecho internacional tributario y como se vio en los casos de Google, Amazon, básicamente se pudieron dar cuenta que ellos aprovecharon fue la tributación que existía o la baja tributación que existía en ciertos países para hacer planeación fiscal con base en las reglas que favorecían en esos países específicos a las empresas, entre otras cosas en las actividades de tecnología. Si se dan cuenta, eso fue lo que también miramos en la mañana y parte de la tarde respecto a cuáles son los beneficios específicos que se estaban o que existen en Colombia para efectos en materia tributaria en esta industria digital y cómo esto está empezando también a tener un calado ya en cosas ya micro, mucho más micro, como son los temas de los impuestos territoriales, como se da en el ICA. En esto, pues ya con base en eso, pues lo que les queremos compartir es que es muy importante y espero que sobre todo la mañana que era los aspectos básicos tributarios les haya servido para entender más como tal el sistema tributario para que ustedes cuando ya estén haciendo evaluaciones en sus respectivos trabajos relacionados con las industrias digitales puedan decir, oiga, ¿me conviene hacer este negocio? Oiga, ¿será que fiscalmente voy a pagar mucho si lo hago de esta manera o de esta otra manera? Oiga, ¿será que lo estructuro de esta manera para efectos de, por ejemplo, que no se me cause el IVA, para efectos de que pueda acceder al beneficio en renta, para efecto de que no me cause establecimientos permanentes en otros países? Ese tipo de cosas son los que queríamos empezar a inculcarles a ustedes de manera tal que, pues, inclusive, pues, dado que estos son temas muy técnicos, pues, de pronto toca contratar a un asesor tributario externo experto, pero ya como dice el dicho, ya no se dejen meter los dedos a la boca de cara a lo que les puede llegar a dejar de decir totalmente el experto. Ustedes mismos se aventuren a hacer la planeación, obviamente pues con un poco de reserva porque siguen siendo temas complejos, ¿no es cierto? Y de esa manera, ya para finalizar, la reflexión final era porque esto les va a pegar, y esto tiene que ver, como decía Paola, con el pilar 1. Esto nos va a pegar sí o sí en la reforma tributaria, y es lo que el gobierno quiere introducir mediante el Congreso, que es la presencia económica significativa. Entonces ya sería la última reflexión, solo para dejarla en el tintero para que ustedes lo tengan como punto de partida, decir, uy, mire que esto lo vi en la maestría que me va a afectar ya para el próximo año y toca ponerle atención. Entonces, adelante, Paola, por favor. Claro que sí, rápido porque sé que ya nos estamos pasando. Entonces, dentro de esta reforma tributaria se incluye un concepto de presencia económica significativa, de manera que todos los prestadores de servicio del exterior que cumplan estos requisitos van a tener que empezar a grabar y a tributar en Colombia como lo haría un establecimiento permanente.
cumplir con las declaraciones, presentación de exógena, inscribirse en el RUT, llevar contabilidad frente a sus ingresos de fuente colombiana cuando se cumplen estos 3 requisitos. Se obtenga ingresos brutos iguales o superiores a 1.189 millones de pesos para este año, perdón, para el siguiente año gravable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia, o utilicen un sitio web colombiano, un dominio colombiano, .co, o mantengan una interacción o un despliegue de mercado con 300.000 o más usuarios colombianos durante el año gravable, incluyendo la posibilidad de visualizar precios en COP o permitir el pago en COP. Entonces, introduce estos conceptos, estos criterios para establecer este nuevo establecimiento que va a tener que tributar como un permanente. Modifica uno de los artículos que establece cuáles son los ingresos de fuente nacional para decir que todos los ingresos que obtengan este establecimiento o esta entidad con presencia económica significativa van a ser grabados en Colombia. Establece tarifas especiales de retención y establece también inclusive que la DIAN va a establecer cómo se va a efectuar esta retención cuando se realice con medios de pago colombianos. Uno puede empezar a visualizar que de pronto se va a ir por el camino de la misma regla que existe ahorita en IVA en servicios digitales, y es que si existe esa opción de que los agentes de retención sean los que emiten estas tarjetas de crédito y débito. Creo que esa es de manera muy sumaria esta nueva regla y que es crucial para este sector y que pues veremos qué pasa en la discusión en el Congreso. Perdón, una duda. Claro que sí. Requiere solo uno de esos requisitos, ¿cierto? Exactamente, Esa es disyuntiva. Exactamente, Mónica. Como la norma habla de o, se ha interpretado hasta el momento que con cualquiera de los 3 requisitos, si cumplo uno, ya estaría dentro de este concepto de presencia económica significativa. Vale, hasta el gracias. momento, como está redactada la norma. Efectivamente. Una pregunta en caso de plataforma Spotify que permite pagos directamente. Ellos no son de aquí, pero venden se podría decir, el dominio y administran y cobran cuando cobran directamente por la plataforma. ¿Sería un ejemplo de esa presencia económica significativa? Exactamente. Sí, señor. Sí, por el tercer criterio especialmente. Por el tercero, por el segundo y por el primero, porque yo supongo que ganan más de 1.200 millones de pesos. Sí, también es cierto. Esos están metidos por todo, mejor dicho. Y cuando el cobro lo hacen a través de terceros, por ejemplo, por Google Play, ¿hay quien pagaría la mayor carga impositiva? ¿Google Play como pagador o quien se nutre del servicio? Bueno, ahí Google Play solamente sirve como una pasarela, o explícame un poquito más, qué pena. Lo que pasa es que todos esos servicios como YouTube, Spotify e incluso de otras aplicaciones ya tú las puedes adquirir por Google Play y pagar la suscripción directamente por Google Play, o sea, sin necesidad de pagarlo directamente a las plataformas. Ya Pero ya te entiendo. Google Play es de Google. Ya te entiendo, ya te entiendo. Pues hay que ver que si bien tú puedes pagar eso a través de la plataforma de Google, en últimas, pues me imagino que Google recibe ese ingreso como de tercero, es decir, lo recibe por concepto de la suscripción de Spotify, ¿cierto? Entonces, en últimas, así yo lo realice a través de otra plataforma, si el ingreso corresponde a Spotify, es esa entidad en últimas la que está recibiendo el ingreso. Para efectos tributarios hay un concepto que se llama ingreso por tercero, que es muy común, por ejemplo, en mandato, porque yo lo que entiendo es que ahí en últimas existe un mandato entre vinculadas, porque no sé si Spotify hace parte del grupo de Google, donde yo le digo, oye, usted a través de este contrato de mandato me va a recibir los pagos por la suscripción y el acceso a mi plataforma. En últimas, el prestador del servicio es el que obtiene el ingreso. Si es así el modelo, si no me corrigen.
Sí, sí, yo también entiendo que es así el modelo y precisamente Carolina dice que ella piensa que Google Play es parecido a un PC, donde efectivamente yo creo que también, pues no conozco al interior de Google cómo funcionan, cómo están sus relaciones empresas del grupo Google, o sea, entre vinculados económicos, pero en PC sí conozco que se cobra una comisión para efectos del pago. Claro, Y que el mandato. exacto, exacto. Y ese caso también aplica, no sé si ustedes supieron, del caso Amazon Google Play, donde Amazon le dijo, yo no voy a aceptar los términos y condiciones que dice Google Play en sus aplicaciones para comprar y por lo tanto ahora para comprar en Amazon específicamente en Kindle, usted ahora tiene que comprar en la página web y después si se carga la aplicación de su celular o de la tablet, pero usted primero tiene que acceder por un computador al libro, comprar el libro en la página web de Amazon y ahí sí ya se le carga su aplicación, no puede comprarlo directamente desde la aplicación ahora. Ivette, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, para efectos prácticos, esa intermediación sería como aquí cuando uno paga en el banco. Es que no me quedó claro. Cuando uno paga en el banco, ¿qué? ¿Qué cosas paga? O sea, impuestos. Hago una declaración de renta banco y pago o pago por PSE. Sí, Sería lo mismo que cuando lo que dice la compañera que paga por Google, lo de Spotify. Es que no me quedó claro, sí, no me quedó claro que sí, No tanto con los bancos, sino con el PSE, con la pasarela es más fácil el ejemplo. Y es la pasarela simplemente sirve como un medio que va a cobrar por recibir el dinero de manera más fácil a quien se le debe pagar por los servicios. Entonces, este caso, como yo en Google puedo pagar todo de una vez, pues yo le presto mi servicio de intermediación para recibir todos esos pagos. Eso es lo que entiendo, María Fernanda, si no nos corriges. Y después, por Google, por esa actividad de intervención y de recepción de pagos, le cobro una comisión a Spotify y a todas las pasarelas a las que les recibo el dinero. Pero a estas últimas son las que obtienen los ingresos que yo en últimas pagué a Google. exacto. en este caso, por ejemplo, si, no sé, muchos colombianos hacen el pago a Spotify de Google, tiene también su comisión y eso también sería proveniente de servicios, pues, de Colombia. También tendría esa presencia significativa económica. Yo creo que ahí hay una discusión, Ivette, y es a quién le está prestando el servicio Google. ¿A Spotify, que está ubicado, no sé, en Irlanda? ¿O le está prestando los servicios a los usuarios acá en Colombia? Entonces, en mi opinión, le está prestando los servicios de intermediación es a su subsidiaria Spotify ubicada en Irlanda, digamos. Sí, tiene Pero razón. también está la interpretación de que en la medida que usted tiene un sitio web colombiano con un dominio colombiano, es decir, .co, y adicionalmente usted tiene una interacción con más de 300 usuarios, usted también debería empezar a grabar por esas comisiones. Están las dos interpretaciones, ¿no? Por Sí, eso es que esta regla es tan importante que quede bien clara y, y que será que en la práctica sí puede darse, sí puede, sí podría implementarse. Entonces, en mi opinión, es una prestación a Irlanda, pero pues hay las diferentes interpretaciones. Ujú. Carolina. Yo pensaría que en ese ejemplo la intermediación podría tratarse de una prestación del servicio tanto a la empresa a la que le están brindando la intermediación como al usuario. Digamos que, por ejemplo, Spotify tiene la opción de que cobrar por el Google Play y también cobrar directamente a través de la plataforma. Pero hay algunas aplicaciones que el pago no se puede hacer directamente a la aplicación, sino que tiene que hacerse por intermedio de Google Play. O sea que si el usuario quisiese hacer el uso de ese servicio, tiene que ser a través de Google Play. Entonces, pues digamos que podría beneficiarse eh, del servicio en el sentido de que exista esa intermediación. De acuerdo, se pueden ver por diferentes puntos de vista. Es por esto que estas normas son tan interesantes. Y frente a la intervención de Carolina,
Bueno, yo también soy un poco más de la postura de Paola, que sería más que todo a Spotify en el ejemplo, pero efectivamente, con base en esa interpretación, la DIAN podría llegar a ampliar aún más la base de aplicación de este concepto que pues en su momento resultará bastante fuerte para las empresas de tecnología, más aún porque no sé, pues sí, muchos han visto eso, pero muchas startups que se crean en Colombia se han expandido transfronterizamente, también a nivel societario con el fin de empezar a prestar servicios en otras partes en otros países, lo cual también va a terminar generando que esta norma, esta regla, termine teniendo una aplicación bastante importante pues en el caso colombiano, que pues se ha demostrado que es un país donde proliferan muchas startups de índole tecnológica. Bueno, yo creo que ya no siendo más y observando que no hay más preguntas, yo creo que por el momento sería acabar la clase en este punto. Les agradecemos muchísimo por su atención. De verdad fue una clase, y lo decimos a nivel personal porque lo estábamos discutiendo en el almuerzo. Fue una clase muy chévere porque fue muy participativa. Una clase donde muchos de ustedes estuvieron muy atentos, preguntaron mucho. Y eso es la idea pues de estas clases sincrónicas, que no solo el profesor hable y se vuelva un monólogo, sino que los estudiantes también se relacionen e interactúen con nosotros, lo cual nos gustó mucho. Entonces, en ese sentido, los felicitamos porque denotan una gran atención del tema y de verdad un interés muy importante que créanme que el que sabe las bases tributarias le hace maravillas después para sus negocios a nivel financiero. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Para Oscar, ahí le había dejado también el correo en el anterior chat para el tema que tenía sobre su duda con los servicios públicos, con la discusión académica. Y ya, pues frente a la duda de si pueden participar en las otras clases de los otros grupos, pues como les decíamos, nosotros no tenemos ningún problema, pero en todo caso, pues es una decisión que depende de la coordinación. Entonces sí les agradeceríamos que si pueden elevar la consulta a Daniel Ríos. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Feliz Muchas tarde para gracias. todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.